En este video voy a explicarles algunos aspectos importantes sobre el manejo básico del libro de cálculo llamado Microsoft Excel. La versión que vamos a trabajar, o en esta que les voy a explicar, es la versión 2013. Para este ejemplo, pues ya tengo aquí una información digitada, algunos datos como el código, nombres, apellidos. Tengo algunas columnas desde la D hasta la H con los títulos de aportes. Entonces tenemos primer aporte, segundo aporte, tercero, cuarto y hay un último que se llama total de aportes. Entonces con esta información voy a darles una explicación acerca de qué es el editor libro de cálculo, para qué sirve y pues algunos aspectos importantes de su entorno. El libro de cálculo es una herramienta que nos posibilita o nos facilita la forma de administrar información, más que todo correspondiente pues a valores, a precios, a cifras, para ayudarme con los cálculos matemáticos o el cálculo de pronto de porcentajes, de promedios, de todo lo que respecta a la parte financiera o parte matemática. Entonces, en esta tabla pues vemos que ya hay registradas algunas personas con sus datos. Dentro de este entorno del libro de Excel tenemos un menú muy parecido al menú de Microsoft Word. Tenemos archivo, inicio, insertar, diseño de página. Está nueva la sección de fórmulas, la sección de datos, el menú revisar, el menú vista. Pero pues digamos aquí nuevos dentro de lo que vemos tenemos el menú de las fórmulas y el menú de los datos. Este menú, estos dos menús vienen incluidos aquí por lo que les decía hace un momento, por lo que aquí se maneja en el libro de cálculo, se maneja parte financiera. Entonces por eso vienen estos apartados para el uso del libro. Se llama libro porque como ustedes observan aquí en la parte de abajo, podemos tener contenidos muchas hojas. Un libro pues está conformado de infinita cantidad de hojas. Entonces por eso se llama libro, porque podemos incluir dentro de él muchas hojas. A medida que vamos dando clic sobre esta pestaña que vemos aquí en la parte de abajo, sobre este más, me van apareciendo las hojas nuevas y lo van haciendo en orden. Entonces hoja 7, si nuevamente marco ya sería la hoja número 8 y así sucesivamente. En este caso, pues vamos a trabajar en la hoja número 1. Aparte de eso, observamos que existen una cantidad de casillas o cuadritos. Esos cuadros o casillas reciben el nombre de celdas. Entonces, cada dato debe incluirse o debe ser ocupado en una celda. Entonces, observen que cada ítem de los que yo tengo aquí o cada dato, cada información está en una celda por aparte, está dividido por una línea transparente al iniciar y aquí ya pues tiene las líneas un poco más oscuras porque ya le hice el rayado a la tabla. Voy a abrir una hoja, una hoja del libro nueva para mostrarles la diferencia. Entonces aquí encontramos una cantidad de casillas. Recordemos, esas casillas se llaman celdas. Cada celda le corresponde una columna y una fila. Las columnas se identifican por tener letras. Entonces, estas que les estoy mostrando ahora en pantalla, son columnas. La columna A, la B, la C, la D y así sucesivamente. Y las que se encuentran aquí en la parte izquierda, que están identificadas es con un número, son las filas. Entonces tenemos la fila 1, la fila 2, la 3, la 4 y así sucesivamente hasta terminar la hoja. Entonces, como cada celda pues tiene una ubicación que corresponde a una letra y a un número, vemos que en la medida que me vaya posicionando, se va activando la columna donde estoy ubicada y la fila. En este caso, para este ejemplo, el cursor está puesto sobre la celda E6.
Observamos que se activó la columna E y se activó el número 6. Entonces, estamos en E6. Si de pronto me queda difícil, digamos, visualizar la columna o el número de filas, simplemente aquí en este cuadro que se llama cuadro de nombres, allí me va mostrando en qué celda estoy. Por ejemplo, si me ubico por acá, voy a mirar que el cuadro de nombres me dice que estoy en la celda J1. Entonces es importante que lo que desarrollemos en Excel lo trabajemos siempre usando las celdas, más no la información que está dentro de ellas para cuando haya necesidad de actualizar. Vemos algunas herramientas también muy parecidas a Word, como son copiar formato, la negrilla, la cursiva, el subrayado, los tipos de fuente que son las mismas que están contenidas en Word. Vemos también diferentes tamaños, o sea, estos son similitudes que tenemos con el editor de texto, o sea, con Word. Vemos los colores para las letras, vemos colores de relleno, vemos las alineaciones que también pues son herramientas propias de Word, pero aquí ya notamos en la parte de las alineaciones una gran diferencia, que no existe el botón de justificar o la opción o el icono de justificar. ¿Por qué no está? Porque digamos, Excel no es la herramienta ideal para gran cantidad de texto, ¿ya? Así como de pronto trabajamos bloques grandes de párrafos en Word. Aquí simplemente manejamos esto, lo que es información pues financiera, entonces por eso los datos los podemos llevar hacia la izquierda, hacia el centro o hacia la derecha. No está la opción de justificar. Aquí tenemos en la parte superior la barra de las fórmulas, que es esta barra grande que vemos aquí como una casilla en blanco. Esta se llama la barra de las fórmulas. Tenemos la barra de desplazamiento, que es esta que les estoy mostrando aquí por la parte derecha. Igual que la que está aquí abajo, son barras de desplazamiento. Tenemos la sección de zoom, que es a través de la cual yo puedo ampliar la vista de mi hoja de cálculo o simplemente la puedo reducir. Tenemos la sección de las celdas, la sección del menú, la sección de la barra de títulos. Aquí por defecto el título me lo muestra como libro 3 y cada uno de las herramientas del menú tiene su propia galería de iconos. Entonces, vamos a trabajar aquí lo que es, pues, digamos, parte básica, la información con el manejo de información con las operaciones básicas. Entonces, aquí ya tengo una tabla que nos va a servir de guía para poder trabajar. Entonces, en este caso, para ponerle el rayado a la tabla, porque observemos que las líneas que vienen en la tabla son bastante suaves. Si mandamos a imprimir de esa manera, no saldría el rayado porque no estaría activado. Entonces, en este caso, seleccionamos toda la tabla, lo que vamos a bordear. Voy a la sección bordes. Vimos la pestaña de los bordes y le marcaría todos los bordes. ¿Para qué? Para que me quede así el rayado con las lineecitas en color negro. Esto que está aquí afuera, las que se ven en color gris, no irían a salir. No saldrían en el momento de imprimir. O sea, si enviamos esto a la impresora, va a salir rayado hasta aquí, hasta esta parte. O sea, estas líneas en gris no saldrían impresas. ¿Por qué? Porque no las hemos activado. No se han activado como se activaron estas que aparecen en color negro, que las activé a través de la opción de bordes y todos los bordes. Bueno, aquí hay otras digamos, aspectos por mejorar, como son en estos títulos, desde la D hasta la H, los títulos no aparecen completos. Entonces, una de esas opciones es ampliar, o sea, nos ubicamos aquí en el centro de las dos columnas y con clic izquierdo sostenido nos desplazamos hacia la derecha para darle más amplitud o hacia la izquierda si de pronto tiene mucho espacio. Otra opción, si de pronto nosotros no contamos con mucho espacio dentro de
dentro de la hoja o no queremos ampliar mucho el espacio, o sea, para no hacerlo de esta manera, podemos trabajar la herramienta de ajustar texto. Entonces lo que hacemos es simplemente le damos clic al título y vamos a buscar la opción de ajustar texto, que es esta que está aquí. Entonces lo que hace es organizarme el texto que tengo en el espacio que hay. Nuevamente repetiríamos el proceso de ajustar texto y nos damos cuenta que de manera automática los títulos ya se han organizado. Si yo, por ejemplo, aquí en esta columna de aplico ajustar texto, no pasa nada, porque el ajuste del texto me sirve cuando yo tengo poco espacio. Es decir, aquí no pasa nada porque el espacio es suficiente. Voy a reducirle un poco más el espacio y nos vamos a dar cuenta que ahora sí se hace efectivo el ajuste del texto. Aparte de eso, aquí tenemos varias alineaciones, como les decía hace un momento. Por ejemplo, yo puedo llevar hacia la izquierda el texto, hacia la derecha o dejarlo centrado. Y aquí vemos que también tenemos otras alineaciones en la parte de arriba. Estas me sirven para ubicarme el texto. Si lo quiero en la parte superior de la celda, utilizo esta primera. Si la quiero en la parte del centro de la celda, observen que ya se ubicó en el centro. Y si la quiero caída aquí hacia el borde de la celda, observen que queda ya caída. Entonces, esto es ya por visualización o por organización, lo podemos dejar como queramos. En este caso, yo voy a dejarlo centradas tanto por fila como por columna, es decir, voy a usar estas dos herramientas para que me queden bien centradas. Bueno, ahora, cuando ya la información esté digitada, vamos a agregar o hacer uso de los formatos como moneda. El formato moneda se le aplica a aquellos datos que me representan dinero, en euros, en bolívares, en pesos. En este caso vamos a usar el signo pesos. Entonces, voy a seleccionar la primera columna, la que dice primer aporte, o sea, que es donde es la primera columna donde hay datos que me representan moneda. Entonces, recordemos que para hacer selección en Excel debemos ubicarnos en el centro de la celda, porque nos podemos ubicar también hacia un lado, hacia la parte inferior, pero no haríamos el proceso de selección. Entonces, para seleccionar me ubico en el centro de la celda. Observen que el puntero del mouse cambia de forma. Es una cruz un poco gruesa en color blanco. Está ahí, me indica que voy a empezar a seleccionar. Ahora presiono clic izquierdo con el mouse y lo mantengo sostenido sin soltarlo hasta el último dato, que sería este número 20. Aquí hay una particularidad, un detalle importante, y es que la primera celda que nosotros seleccionamos de un rango de datos siempre va a quedar en color blanco. Solo se va a pintar en color gris a partir de la segunda. Entonces observemos que aquí vemos esa parte. El primero no se selecciona en gris, sino que se queda en blanco, y las demás sí se seleccionan en color gris. ¿Cómo nos damos cuenta que sí están seleccionadas? Por el recuadro en color verde que aparece alrededor, el que les estoy mostrando en este momento con el mouse. Vemos que dentro de este gran recuadro verde está ese dato, ese número 10. Entonces, vamos a la sección de número, abrimos la pestaña. La pestaña es esta flechita negra pequeña que observamos aquí en esta parte. Nos vamos a la categoría moneda. De allí de moneda vamos a trabajar para este ejemplo con 0 decimales, por eso bajamos los decimales a 0. Y en el símbolo vamos a escoger el signo pesos. Y escogemos el peso español Colombia. Y aceptamos. Aquí vemos que de manera automática ya me asigna o le agrega el signo pesos. En este caso no hay separadores de 1000 porque las cifras solo contienen decenas. Ya en el caso de que tengan unidades de 1000, entonces voy a cambiar esta primera cifra. Ya no voy a escribirle 10, sino voy a ponerle 1000. Observen que ya me le va a agregar el punto separador de 1000. Aquí, por ejemplo, 2500.
Entonces veamos que ya me le asigna el signo pesos y me le agrega el punto que indica 1000. Entonces voy a deshacer ese cambio para pues, que me queden los datos tal cual como los pedí al inicio. Ahora, aquí ya hemos hecho ese proceso de asignar ese formato moneda, pero como ya está, entonces lo voy a seleccionar y voy a usar la opción de copiar formato. Simplemente le doy clic a copiar formato. Observen que cuando yo hago esto, el mouse, el puntero va acompañado como de una brochita. Esta brochita me indica que hay un formato que está allí copiado a la espera de ser pegado o adecuado en algún lugar. Entonces, simplemente me paro aquí donde está el número 30, con clic izquierdo sostenido sin soltarlo, voy hasta el último, hasta la última celda a la que le quiero aplicar ese formato y hago lo siguiente, sin soltar, con clic izquierdo sostenido. Y allí nos damos cuenta que me le agrega ese mismo formato a todas las demás celdas. Ahora, por ejemplo, aquí en la parte del código, a este código voy a ponerle una letra en color blanco y un fondo en color negro, que me quede así. Si yo quisiera que todos estos títulos tuvieran este mismo formato, simplemente lo copiamos y lo pegamos. Entonces, lo selecciono, le digo copiar formato y observen que ahí va la brochita que me indica que lleva un formato copiado. Va al lado del cursor, le doy un clic aquí al nombre, apellido, aporte, a todo lo que yo le quiera aplicar formato. Y automáticamente me le aplica. ¿Por qué se me trataron de dañar aquí los títulos? Porque esta primera parte donde decía código no tenía el ajuste de texto aplicado. Entonces, vamos a corregirlo aquí en este primero, ajustar texto, ya se arregló. Copio el formato de este que es el que ya está listo y nuevamente lo aplico para las demás y nos damos cuenta que ese formato se aplicó a los demás. Entonces, esa es una herramienta también que me facilita el libro de cálculo para trabajar la parte de los formatos. Bueno, ahora pues ya el resto sería manejo de alineaciones. Por ejemplo, estos datos si los queremos llevar hacia la derecha, hacia el centro como estaban o hacia la izquierda. Ya esto aquí seguimos son las indicaciones que nos ofrece la guía para como queramos ver la información. Aquí necesito calcular un total de aportes, que ese total de aportes lo voy a tomar como la sumatoria del primer aporte hasta el aporte 4. Entonces, existen dos formas de sumar. Bueno, exactamente son tres. Una es la autosuma, que no la voy a usar, y la otra es a través de fórmulas, que en esas sí las voy a aplicar para que las empecemos a manejar. Entonces, para indicarle al computador que voy a hacer una operación matemática, lo primero que debo agregar es el signo igual. El igual. Aquí yo empiezo a seleccionar pues las celdas o los datos con los que voy a trabajar. Por ejemplo, el primer aporte para la primera persona está aquí donde están los 10 pesos. Entonces simplemente lo selecciono. Al seleccionarlo con el clic izquierdo del mouse, vemos que aquí ya nos aparece la letra y el número de la celda donde están los 10 pesos. Aquí le voy a agregar el signo más, lo del segundo aporte, más lo del tercer aporte, más lo del aporte 4. Aquí nos damos cuenta que a medida que voy seleccionando, me van apareciendo por colores esa selección. Entonces tenemos el color azul, el color naranja o rojo, el color morado y el color verde. Él me los identifica así para que yo alcance a visualizar qué es la información que tengo allí seleccionada. En este caso, como son solo esas 4 columnas, presiono la tecla Enter y ya tengo un resultado. Esa es una forma de sumar. ¿Cómo hago? En el momento en que yo dé el resultado, la fórmula ya no la voy a poder visualizar ahí, pero si yo la quiero revisar, me voy a la barra de las fórmulas, que es esta que está aquí arriba, y ahí la tengo visualizada. ¿Sí? Que se incluyeron estas 4 columnas, estas 4 celdas,
y en la barra las fórmulas las puedo ver. Entonces me daría 160. Ahora vamos a aplicar la otra forma de sumar para corroborar si nos da lo mismo. El igual, que es con lo primero que empezamos, escribimos la palabra suma, abro paréntesis, marco el primer dato, que en este caso sería estos 10 pesos que corresponden al primer aporte, escribo los dos puntos. Aquí es normal que cuando yo marque los dos puntos, vuelva y me escriba el de 2. Aquí no hay necesidad de borrar, porque cuando yo le marque la última celda que voy a sumar, que para este caso sería la G2, porque es el cuarto aporte, es decir, cuando yo dé clic aquí sobre el 70, observen que ella de manera automática cambia. Cierro el paréntesis. ¿Qué pasó aquí? Igual suma porque le estoy indicando que es una suma lo que debe hacer el computador. El D2 es donde voy a empezar a sumar y el G2 es donde finaliza mi suma, es decir, empiezo sumando el 10 y termino en el 70. Con los dos puntos que asignamos aquí o que agregamos, el computador lo que hace es interpretar que yo voy a involucrar o a incluir todos los datos que encuentre entre el 10 y el 70. Aquí simplemente para ver el resultado presionamos Enter y nos damos cuenta que ya nos dio el resultado también igual a la fórmula anterior. Entonces podemos usar cualquiera de estas dos fórmulas. Hay momentos en los que esta fórmula, primera que hicimos, es necesario usarla porque son pocos datos, pero cuando son muchos datos es bueno o es más interesante usar la fórmula más corta, que fue la segunda que vimos, para no confundirnos o de que de pronto nos pase que se quede algún dato sin marcar. Ahora, otra forma que podríamos hacer de suma, que no es muy conveniente, es la siguiente. Igual, podríamos incluir los datos. Entonces, el primer dato sería 10, el segundo 30, el tercero 50 y el cuarto 70. Si presionamos Enter, nos damos cuenta que nos da 160 también. ¿Cuál es el problema de usar la última fórmula? Que únicamente me va a servir para cuando sean estos datos que están ahí. O sea, el 10, el 30, el 50 y el 70. Voy a hacer aquí una modificación. Por ejemplo, vamos a decir que este señor, el primer aporte no fueron 10 pesos, sino fueron 20 pesos. Damos Enter y observen que las dos operaciones que yo hice usando las fórmulas se actualizaron. Y la que hice con los datos fijos, o sea, usando aquí el 10, el 30, el 50 y el 70, no se actualizó. ¿Por qué? Porque queda para siempre con estas cifras. Entonces, esta forma no es correcta para hacer suma. Esta que tenemos acá no es la correcta para la suma. La correcta es usar la fórmula larga o la fórmula recursiva, que es a través del llamado de la función de la suma. Aquí continuamos haciendo la asignación de la fórmula. Igual vamos a usar la más corta. Igual nuevamente escribo suma, abro paréntesis, marco el primer dato, que en este caso sería el 20. Estoy sumando los de Luisa García. El primer dato de Luisa sería el 20. Dos puntos y marcaríamos el último, que sería G3. Cierro paréntesis y presionamos Enter. Ahí está, 200 pesos. 40 más 20 más 40, 60 más 60, 120 más 80, 200. Y así sucesivamente seguiría replicando la fórmula con los demás. Aquí lo que haría es nuevamente volver a repetir. Suma, pero ya no van a ser los datos de Luisa, sino los de Rosaura. De Rosaura inicia en 10, 2 puntos, y vamos hasta G4. Hasta G4, cierro paréntesis y presionamos Enter. Y así sucesivamente hasta que finalicemos con el último integrante de nuestra tabla. Con esto tendríamos el total de aportes para todos los empleados, pues utilizando las dos fórmulas, digamos, de manera recursiva. Recordemos, los datos fijos no los vamos a involucrar así de manera directa, sino involucremos son los que están, involucremos son las celdas para que lo que esté allí contenido sea lo que se trabaje. Entonces, por ejemplo, aquí el aporte inicial era de 10, lo voy a volver a bajar a 10 para que no me altere los resultados. Pues aquí ya está.
los resultados para el total de aportes. Aquí lo que se hizo fue la implementación de la función de la suma y se trabajaron algunas herramientas pues, del entorno de Excel. Aquí quiero cambiarle el nombre a la hoja, entonces simplemente me ubico donde dice hoja 1, le doy 2 clics y le agrego un nombre. Les voy a llamarlo operaciones básicas. Ya la hoja automáticamente quedó con el nombre que le asigné. Para ponerle el nombre, les repito, nos ubicamos aquí abajo, damos doble clic izquierdo para poderle agregar el nombre. Estas hojas que están aquí de más las voy a eliminar. Para eliminarlas me ubico sobre la hoja, le digo clic derecho y sencillamente le digo eliminar. Voy a eliminarlas todas para que no me quede sino una sola, la que trabajé con operaciones básicas. Aquí ya estoy eliminando todas las que había creado y me queda únicamente la hoja principal. Ahora vamos a guardar el archivo. Vamos por el menú archivo, guardar como. Aquí escojo la ubicación, puede ser en el escritorio. Vamos a llamar este archivo operaciones básicas. Y me queda el tipo, me queda como libro de Excel porque estoy trabajando en el libro de Excel. Y presionamos el botón guardar. Ya el archivo automáticamente quedó guardado. Observamos que la barra de títulos ya aparece con un nombre distinto, no como libro 3 como se presentó al principio, sino con el nombre de operaciones básicas. Cualquier duda, cualquier inquietud, por favor me escriben para tratar de resolverles y apoyarles el proceso.